Video 1. Hola, bienvenidos a este módulo en el cual estaremos hablando de la interculturalidad. La interculturalidad ya sé que parece trabalenguas, pero es un término muy complejo y muy interesante al cual le vamos a estar dedicando varias horas para estudiar los elementos que la conforman y sobre todo cómo estos elementos tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Lo primero que quiero hacer es presentarme con ustedes. Yo me llamo Alma y soy de Oaxaca. Como muchos de ustedes saben también, Oaxaca es uno de los estados más diversos en la República Mexicana y seguramente en el mundo. ¿Qué quiero decir con diversos? Que Oaxaca es uno de los estados en el que conviven diferentes pueblos indígenas, diferentes culturas, y esto hace que Oaxaca tenga una riqueza cultural muy importante. Esto también es la causa por la cual yo me interesé en el estudio de la diversidad cultural y de la interculturalidad, pues desde muy temprana edad, y he venido trabajando estos términos y pues tratando de entenderlos mejor. ¿Qué decimos o de qué se trata una diversidad cultural? Quiere decir que en un mismo espacio geográfico conviven diferentes culturas. ¿Y qué quiero decir con culturas? Quiere decir que son grupos específicos que tienen algunos rasgos en común. Rasgos muy importantes como el idioma, como la religión, como la forma en que utilizan las herramientas para labrar el campo, tiene que ver con lo que comen, tienen que ver cómo se visten y en las creencias que tienen. También tiene que ver con sus fiestas, con la forma como se gobiernan, en fin. Una gran variedad de factores hacen que un grupo humano sea considerado una cultura. Ahora, es muy interesante justamente el estudio de las culturas, porque podemos ver cómo se diferencian de nuestra propia cultura. Cada uno de nosotros contamos con una cultura, cada uno de nosotros tenemos con una visión del mundo, y a veces es difícil poder comunicarnos con otros que piensan diferente que nosotros. Y de eso se trata la interculturalidad, de encontrar formas y puentes mediante los cuales los humanos que somos distintos y que pertenecemos a culturas distintas podamos relacionarnos mejor con otra persona que piense diferente de nosotros. Así como Oaxaca, el mundo está poblado por muchos pueblos nativos o pueblos originarios distintos. De acuerdo con información de las Naciones Unidas, se estima que alrededor de 370 millones de personas pertenecen a pueblos nativos en el mundo y viven en alrededor de 90 países. Aunque es difícil de calcular, se estima que existen alrededor de 7,000 lenguas distintas. Por lo tanto, al menos existirían 7,000 grupos distintos. Esto sin considerar las variables de los idiomas, porque como vamos a ver más adelante, cada uno de los idiomas que hablamos se va modificando de acuerdo a las personas que lo hablan. Entonces, un mismo idioma puede tener como diferentes formas de hablarse, y eso hace pues que la diversidad sea mucho más grande. Ahora, este módulo se llama Interculturalidad y Desigualdad en México. Ahora, ¿por qué empecé hablando de la diversidad? Porque quiero primero que se entienda muy bien de qué se trata esta pluralidad de culturas en el mundo, y por otro lado también quiero hablarles de la desigualdad y cómo la desigualdad tiene un impacto directo sobre todo en las culturas indígenas del mundo. De hecho, también con algunas cifras de la ONU, les voy a mencionar unas cifras de desigualdad. Los niveles de pobreza de la población indígena en el mundo son muy superiores comparados a los de otros grupos humanos. Mientras que los indígenas constituyen aproximadamente el 5% de la población mundial, también representan un 15% de los pobres del mundo. Hay varios problemas que se derivan de esta desigualdad, y algunos de ellos tienen que ver con educación, con salud, y en general como de una forma digna de vida. Como se menciona en un libro que está enfocado al estudio de la interculturalidad,
La interculturalidad es una alternativa para repensar y reorganizar el orden social porque insiste en la interacción justa entre las culturas y las lenguas como figuras del mundo y porque recalca que lo decisivo es dejar espacios y tiempos para que dichas figuras se conviertan en mundos reales. ¿Esto qué quiere decir? Que la interculturalidad se presenta en un mundo desigual como una alternativa para comunicarnos e interactuar de manera más justa. Es momento de dar voz a otros grupos que no necesariamente han tenido voz en estos años y que expresen también sus maneras de pensar y que puedan convivir en este mundo como iguales. Y esto a la larga se tendría también que ver en el mejoramiento de sus condiciones de vida, porque así como tendrían derecho de expresar sus opiniones y sus formas de ver el mundo, también tendrían derecho a tener mejores condiciones de vida, mejor educación, mejor salud, mejor vivienda, por ejemplo. Y de eso en el fondo se trata la interculturalidad, de establecer un diálogo entre culturas distintas para poder lograr una sociedad más justa. Ahora, ¿qué pasa en México? ¿No? Estoy hablando de México, del mundo, y como para entender este problema que suele ser muy complejo, me gustaría tomar un estudio de caso para este video y les voy a hablar concretamente del caso de Oaxaca, porque siendo oaxaqueña me parece que es un caso sencillo de abordar y que tiene mucho material para poder ejemplificar la situación de interculturalidad y desigualdad en México. Oaxaca es un estado al sur del país que tiene 191 años de existir. Esto quiere decir que se fundó como estado en 1824. ¿Qué me refiero a que se fundó como estado? Se estableció un sistema político en México y se decidió que cada una de las partes geográficas de México sería un estado y que cada uno de estos estados iba a tener una serie de reglas y de normas para funcionar y para administrarse en el tiempo, para administrar también el comportamiento de los habitantes que habitan ahí. Oaxaca es un estado que tiene casi 92.000 kilómetros cuadrados y esto representa el 4.8% de la superficie nacional. Esto quiere decir que Oaxaca es el quinto estado más grande de la República. En Oaxaca, de acuerdo con dos estudiosos de esta tierra, Alicia Barabás y Alberto Bartolomé, según ellos existen 15 grupos indígenas diferentes, y estos grupos son los amuzgos, chatinos, chinantecos, chochos, chontales, huicatecos, huaves, ixcatecos, mazatecos, mijes, mixtecos, náhuatl, triqui, zapoteco y zoque. Esto quiere decir que existen estos 15 grupos indígenas y que como dije hace un momento, de las lenguas que hablan estos grupos indígenas también existen variantes, entonces resulta que es mucho más plural y mucho más complejo el escenario oaxaqueño. Por ejemplo, en el zapoteco existen diferentes vertientes del zapoteco que tienen que ver con la región donde viven estos grupos. Entonces es diferente el zapoteco de la costa que el zapoteco del istmo, que el zapoteco de la sierra, y muchas veces no se pueden comunicar entre ellos, es tanta la diferencia que no logran entenderse. Entonces esto es un ejemplo nada más para notar la complejidad que también suelen tener el uso de los lenguajes en el mundo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, de acuerdo al censo de 2010, en Oaxaca existen un poco más de 1.700.000 indígenas. Esto representa pues una gran parte de la población, o sea, casi el 50% de la población. Y bueno, esto nos dice que Oaxaca es un estado preponderantemente indígena. Y de hecho lo ha sido así por varios años. Porque en la historia de Oaxaca ni siquiera los migrantes de otros estados o de otras regiones, incluso de otros países, no han modificado la constitución étnica de Oaxaca en sus bases. Esto quiere decir que el estado de Oaxaca ha sido un estado históricamente indígena.
Y en este momento de la presentación quisiera hablarles del territorio y de la importancia que tiene el territorio para definir la cultura de cada uno de estos grupos indígenas que habitan, en este caso en el estado de Oaxaca, pero así como habitan en México y así como habitan en varias regiones del mundo. En Oaxaca hay montañas y cuevas sagradas que hablan de la historia y el origen de los fundadores de los pueblos. El territorio define en gran medida esta cultura y lo define porque incluso el tipo de ecosistema, el clima, pues claramente que van a definir muchos de los aspectos de nuestra vida diaria. No es lo mismo cómo se viste o lo que come una persona que habita en la costa que una persona que habita en la sierra. Definitivamente tiene que vestirse de acuerdo al clima. Las personas que viven en la sierra van a necesitar más ropa, van a tener que vestirse con materiales más calientitos, y las personas que viven en la costa no lo necesitan. Entonces este tipo de cosas van a ir moldeando la cultura de cada, en este caso de cada grupo étnico. Y aquí quiero poner un ejemplo que me parece muy ilustrativo de la importancia del territorio en la conformación de la idea de cultura de los pueblos indígenas. Y se trata de una historia que cuenta el origen del pueblo mixteco. Durante la colonia, como ustedes saben, hubo varios frailes que llegaron a colonizar y a conquistar y a evangelizar a muchos de estos grupos indígenas, y también hicieron un recuento muy importante de las costumbres y de las tradiciones que tenían estos grupos indígenas desde aquel momento, y que se siguen repitiendo hoy en día y que se siguen conservando. Y esta es parte justo de la riqueza cultural de lo que se trata la diversidad cultural del mundo. Entonces, en uno de estos códices, que fue escrito por el fraile dominico Gregorio García, se explica el origen del pueblo mixteco a partir de una descripción del territorio. Y voy a citar una parte de lo que está escrito en el códice. En el año y en el día de oscuridad y tinieblas, que todo era un caos y confusión, estaba la tierra cubierta de agua. Solo había limo y lama sobre la faz de la tierra. En aquel tiempo aparecieron visiblemente un dios que tuvo por nombre Uno Venado Culebra Puma, y una diosa muy linda y hermosa, que su nombre fue Uno Venado Culebra Jaguar. Luego hicieron y fundaron una grande peña, sobre la cual edificaron unos suntuosos palacios que estaban en un cerro muy alto junto al pueblo de Apoala, que era lugar de paraíso y gloria, donde había suma felicidad y abundancia de todo bien. Entonces, bueno, esta es una parte del escrito de este fraile dominico, que recabó las historias de los mixtecos de ese tiempo, que explicaban de dónde había venido su pueblo, o sea, los primeros habitantes de su pueblo. Entonces, de acuerdo a estudios realizados posteriormente acerca del origen de los mixtecos, se sabe que Apoala es un pueblo considerado como la cuna de las dinastías reales, donde surgieron los primeros señores que poblaron la Mixteca. Según la tradición oral, al lado de un río creció un gran árbol donde nacieron los ancestros fundadores. Este lugar, desde la mitología mixteca, es el origen de los mixtecos. En otro códice, el Códice Nutal, se presenta una ilustración de Apoala, que es este pueblo que existe en la Mixteca oaxaqueña, en donde se muestra una gran serpiente que sale de una cueva, baja por un valle y cae verticalmente en la página del códice. Si uno visita el día de hoy Apoala, se puede recorrer este río que está mencionado en estos códices, y se puede también visitar la cascada, la gran cascada que está desde ese entonces, y esta peña también a la que se refiere uno de los códices. Y bueno, sobra decir que al día de hoy los mixtecos que habitan en esta región de Oaxaca siguen venerando tanto la peña como su río, como su cascada, porque saben que en las historias de sus antepasados este lugar fue el origen de sus ancestros. Entonces ese es un ejemplo de cómo algunos de los pueblos indígenas, o muchos de los pueblos indígenas, se relacionan con su territorio y lo consideran como parte fundamental de su identidad.
y de su existencia en este mundo. Bueno, y seguramente ustedes conocen varias historias parecidas, o a lo mejor hasta han participado en alguna ceremonia o en algún ritual que se hace en muchos de nuestros pueblos indígenas en México, como muestra de respeto y de veneración hacia el territorio, que finalmente es el territorio el que da de comer, ¿no?, a todos estos pueblos, a todos nosotros de hecho. Y bueno, también aquí quiero mencionar algunos ejemplos de cómo hoy en día los pueblos indígenas en Oaxaca se siguen pronunciando por el respeto, pues, de su territorio y de sus recursos naturales. Por ejemplo, en el año 2013, hace un par de años, hubo un pronunciamiento por parte de 33 comunidades y pueblos indígenas que con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas enviaron al presidente de la República y al gobernador del estado pidiendo que se respetara los derechos que ellos tenían sobre sus tierras y sobre su territorio, porque están conscientes de que de ahí depende su existencia, y que en la medida que ellos puedan como hacer uso de estos recursos, pues van a poder subsistir muchos años más, y también porque desgraciadamente se ha dado el abuso de de algunos otros grupos y que han estado explotando, por ejemplo, a través de la minería o a través de presas que no necesariamente están construidas pensando en que estos recursos nos puedan servir mucho tiempo, sino que realmente es una explotación que no es una explotación justa de los recursos naturales, y los indígenas se dan cuenta de esta situación y entonces piden al gobierno apoyo para que pues se den cuenta de esta situación y que puedan hacer algo al respecto. Otro ejemplo de las acciones que están tomando los indígenas para poder pronunciarse ante esta pues injustificada explotación de sus recursos es un colectivo que se llama Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Pueblos, que está conformado en 2009, y este colectivo tiene el mismo fin. Tiene la intención de dar a conocer pues los abusos que se cometen en la explotación de los recursos naturales, y pues solicitar la participación de otros pueblos indígenas y de la sociedad civil y del mismo gobierno para poder frenar este abuso y pues bueno, que se siga conservando el territorio, no nada más como un medio para producir pues bienes como los alimentos o incluso la vivienda, sino pues porque de esto depende la permanencia no nada más de los grupos indígenas, sino realmente pues de los humanos, ¿no?, en esta tierra. En la medida que cuidemos el territorio, pues vamos a poder pues vivir más tiempo. Pausa.